Listo. ya está grabando. Bueno, perfecto. Gracias, Marcelo. Y gracias a la alumna que hizo Gracias. la observación. Gracias. Bueno, vuelvo acá sin contarle la historia de Juan Brugger, le vuelvo a la percusión y a las tres sonidos que vamos a escuchar. La percusión monomanual, que es con una sola mano, habitualmente utilizada para percutir la columna, y la percusión bimanual, donde usando un dedo que pendula y golpea secamente sobre otro dedo para tratar de percibir qué característica tiene este sonido al golpear. Cuando nosotros hacemos esta maniobra, tenemos que tratar de ir prestando atención. Es una maniobra que requiere práctica y con un dedo tipo martillo ir percutiendo, y siempre la percusión se hace, como decíamos, toda la exploración del tórax requiere que sea simétrica. Percutimos un hemitórax, luego percutimos el otro hemitórax y siempre con un movimiento pendular de martillo golpeando secamente sobre el otro dedo. Podemos percibir un tono mate que, si ustedes escuchan, a ver si logran percibir. Un tono mate sería que escuchemos. ¿Se escuchó eso? No. No, profe. No, profe. Bueno, No. imagínense golpeando sobre una mesa, sobre algo sólido, ¿sí? Golpeen con sus dedos sobre la mesa y ese sonido es un sonido mate, ¿sí? Ese sonido lo vamos a escuchar cuando percutimos la columna o un órgano sólido. Cuando veamos semiología abdominal vamos a volver sobre esto. Pero el sonido mate es un sonido como si golpearan una mesa. El sonido sonoro, ustedes mismos después golpéense a ustedes o a algún familiar, no se golpeen, en realidad percútanse, y van a escuchar sobre entre medio de dos costillas, y ese sonido es un sonido sonoro. Van a ver qué distinto suena con la percepción de algo que tiene aire en el interior. Háganlo, percútanse y escuchen el sonido que hace. Perdón, Daniel, que me meta. Lo que pueden Sí, hacer, sí. que es más fácil, con un dedo golpeen el centro de la mesa. ¿Sí? Y van golpeando, siguiendo el recorrido hasta golpear donde está la pata. Y ahí se van a dar cuenta, donde está la pata es mate y en el centro de la mesa va a ser sonoro. Bien, Marcelo, perfecto. Ahí se van a dar Perfecto. cuenta cómo cambia el sonido a medida que se van acercando a algo que está interpuesto entre la mesa, ¿no? Perdón, profesor, yo estoy haciendo No, otra cosa, pero... al contrario, al contrario. Buenísimo el aporte porque todos tenemos que hacer un esfuerzo porque esto, cuando lo hagamos con pacientes, lo golpeás una vez y lo incorporás. Esto es Claro. memoria auditiva, no hay otro modo que escucharlo cuando uno lo hace, pero hacemos todo un esfuerzo y por eso está buenísimo que nos ayudemos entre todos. Esta Profe, fusión con estos patrones, sí, escucho. disculpe, pero algo mate sería como golpear algo sólido y sonoro como golpear algo hueco. Claro, exacto. Ah, ok. Lo que pasa es que después, por ejemplo, entre el sonido sonoro y el timpánico, es, por ejemplo, si vos percutís la zona del estómago o la zona de un ángulo del colon que tiene aire adentro, eso dice timpánico porque en realidad hacerse la idea que suena como si vos percutieras un globo. Y el tórax es mucho más sonoro y cuanto más hiperinsuflado está el tórax, más sonoro es, ¿sí? Y como te decía el doctor Busquet, si percutís hacia el centro de la mesa, ahí es menos mate porque tiene la parte que comparte más aire por debajo, ¿se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bien. Sí. Ahora vamos a ver, siguiendo esta estructuración que estamos haciendo del conocimiento, vamos a ver en algunas características, que es que la matidez torácica tiene zonas donde lo percutimos, que decíamos, es en la zona de la columna, en la zona
del hígado, porque es un órgano sólido, en la zona medio esternal, que estamos percutiendo la zona del mediastino y por lo tanto está el corazón, los grandes vasos, ¿sí? Y cuando descendemos, la zona del diafragma. Y obviamente sobre los omóplatos porque estamos percutiendo sobre algo sólido como es el hueso. Y por debajo, la presentación muestra el timpanismo torácico, donde aumenta la cantidad de aire en el tórax, es en las zonas más hiperinsufladas. Y timpanismo es en el tórax, se llama sonoridad, y cuando percute una víscera hueca es timpanismo. Si yo percuto algo muy timpánico en la mitad de un hemitórax, tengo que ir a correlacionar que no tengo una hernia diafragmática y que me esté elevando el diafragma y que esté interponiendo un asa en el tórax, ¿sí? Cuando nosotros percutimos, también vamos a percutir, por ejemplo, si hay líquido, si hay derrame pleural, si hay líquido que separa las dos hojas de la pleura visceral y la pleura parietal, voy a tener una percusión mate, ¿sí? Y después, si yo percuto también un área de condensación, de un síndrome de condensación, como puede ser una neumonía, también voy a tener una percusión mate. Si el derrame pleural es moderado y es un derrame que tiene poco tiempo, a veces esa matidez es desplazable con el decúbito del paciente. En los derrames crónicos y que ocupan gran cantidad del hemitórax, el derrame por ahí no tiene espacio para desplazarse. Pero esto lo vamos a ver bien en los prácticos y en el seminario cuando veamos los síndromes respiratorios, porque vamos a hablar de derrame pleural. Yo estoy enumerando las cosas que tenemos que ir estructurándonos cuando percutimos a un paciente. Cuando percutimos a un paciente vamos a prestar atención al tipo de sonido que despierto, si cambia en alguna zona del tórax y qué distribución tiene. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿qué característica tiene lo que yo percuto? Si, ¿qué zona de máxima percusión tengo y si cambia en alguna zona del tórax? Vamos a pasar al paso de la auscultación, así tenemos tiempo de detenernos en esto. La auscultación se denomina semiológicamente de dos maneras: auscultación inmediata y auscultación mediata. La auscultación inmediata es, ya hace unos años, es más difícil ver algún médico que haga auscultación inmediata, pero no está mal. Es apoyar directamente la oreja sobre la espalda del paciente y verán que tiene interpuesto en la ilustración algo que puede ser un paño que se denomina paño clínico. Hace no tantos años, muchos médicos en el equipaje que llevaban cuando iban a ver un paciente, llevaban un paño que se denominaba paño clínico. Y la auscultación mediata, que es la que hacemos todos, que es la auscultación con el estetoscopio. Otra vez, el estetoscopio es un elemento irreemplazable porque nos da la ventaja de darnos mucha información y lo llevamos con nosotros en el bolsillo o colgado en el cuello y nos sirve a recoger muchísima información semiológica. Otra vez, el estetoscopio, los primeros estetoscopios, es el estetoscopio de la NEC, que era un estetoscopio de madera, ¿sí? Que todavía es muy parecido al estetoscopio que usan los obstetras para escuchar los latidos fetales. Lo habrán visto, es como una especie de corneta, que una punta es la punta de la corneta hueca y la otra punta es un redondel con un orificio, en general es de madera. Y es para escuchar, magnificar los latidos fetales. También se puede escuchar el tórax con ese estetoscopio, pero en realidad es más habitual que usemos el estetoscopio vía auricular con campana, que es el que todos habitualmente tenemos en el bolsillo o en el cuello, ¿sí? El tamaño del estetoscopio, la campana, la forma, puede tener miles de variaciones, pero lo más importante, como los clásicos decían, lo más importante del estetoscopio no son todo el aparato y las olivas lo que va en el oído, sino lo que queda entre las olivas, o sea, la cabeza del examinador. Ese trabajo de incorporar sonidos, de tratar de sacarle el jugo al examen semiológico es una tarea
de aprendizaje continuo que por suerte no termina nunca y la vamos perfeccionando todos los días. Y ahora vamos a empezar a describir los ruidos respiratorios. Otra vez pasa lo mismo. Acá vamos a hacer un esfuerzo y vamos a que esto, además de que quede grabado, y después lo vamos a ver con cada una de las comisiones en lo práctico de esta semana, estamos estructurando los ruidos para tratar después de poderlos incorporar. Cuando nosotros hablamos de ruidos normales, o sea, ruidos que no traducen patología, estamos diciendo que el murmullo vesicular es un ruido que lo escuchamos en dos tiempos, en inspiración y en expiración, y que es el producido por la distensión alveolar con el ingreso del aire. Cualquiera que tenga el estetoscopio en casa le conviene ponerse el estetoscopio 1, respirar tranquilamente y de luego a alguno de los familiares poderlo hacer respirar en forma tranquila. Y ese ruido que escuchamos es el transcurrir del aire por los campos pulmonares. El murmullo vesicular lo vamos a escuchar sobre todo en la región de las bases, en la región media, que es donde tenemos la mayor distensión de los campos pulmonares. Cuando hablamos de la respiración bronquial, ya estamos hablando de ruidos que cambian, que son normales también, pero vamos a ir escuchando distintos tonos. Si pongo el estetoscopio en la región laringotraqueal, voy a escuchar un ruido áspero de tono elevado, un ruido rudo de tono elevado. En este caso, la expiración va a ser más prolongada, ya que los tiempos respiratorios habituales son con la expiración más prolongada, habitualmente 2 a 3 tiempos de lo que fue la inspiración. Acuérdense siempre que la inspiración es un fenómeno activo y la expiración es un fenómeno pasivo que lo que hace es relajar el trabajo muscular que hicimos durante la inspiración. Cuando yo ausculto la región de la tráquea y los bronquios principales, o sea, la región del cuello, la región paraesternal y sobre todo 1 a 2 traveses de dedo paraesternal a la altura del quinto espacio intercostal, voy a estar en la zona de la carina y de la división de los grandes bronquiofuentes. Esta respiración más ruda es una respiración de tipo bronquial, se dice. Si yo tengo una obstrucción de la vía aérea alta, una obstrucción de la región de la laringea, voy a escuchar un ruido que se denomina cornaje. Se denomina así porque el cornaje es el sonido que hacen algunas aves, como los patos, los gansos, y que es un ruido brusco, áspero, que eso traduce obstrucción alta. Los que vayan a hacer pediatría van a ver que algunas veces los espasmos laringios dan ese sonido de cornaje sin que haya un cuerpo extraño ahí. Pero la primera cosa que en chicos hay que pensar cuando uno escucha un ruido de cornaje es que se tragó un cuerpo extraño y lo tiene dando vueltas cerca de la laringe. Cuando esa obstrucción la escuchamos en un adulto, primero tenemos que pensar que tiene algo obstruyendo la laringe alta, que puede ser edema, estrechez traqueal en pacientes que han estado ventilados. En estos tiempos de COVID y post-COVID, muchos pacientes que han estado ventilados durante mucho tiempo en la terapia y que no han sido traqueostomizados, uno escucha que quedan a veces con ruidos respiratorios, con estrechez traqueal o con ruidos altos. Es muy importante la auscultación de la tráquea, porque ustedes saben y si recuerdan de fisiología, la tráquea tiene que tener un flujo laminar. Cuando ese flujo laminar, el flujo laminar en termodinámica es que es más delgado y más rápido en la punta, como una flecha, y más lento y uniforme en la cola. Eso sirve para los líquidos y para el aire. El flujo laminar en la tráquea tiene que ser un flujo más rápido en la punta y más lento y uniforme en la cola de la columna de aire que está ingresando. Cuando hay un obstáculo en la tráquea, como por ejemplo un granuloma, una estrechez traqueal, convertimos un flujo laminar en un flujo turbulento.
el aire choca y ya no tiene esa transmisión de laminar que decíamos de mayor velocidad y que le permite ingresar y distribuirse en los dos bronquiofuentes. Aquí va a ir teniendo distinta turbulencia y es como que yo tratara de respirar frente a un ventilador. ¿Qué nos pasa cuando caminamos con viento en contra y hay gran cantidad de viento y si caminamos con la boca abierta? No solo que nos cansamos más por la oposición del viento, sino cansamos más porque estamos respirando un flujo turbulento. Esto se traduce cuando nosotros vamos descendiendo en el árbol bronquial en estertores secos. Estertores o ruidos son sinónimos, ¿sí? Como muchos de estos signos están descritos, como decíamos, hace muchos años, conservan la terminología antigua. Estertores es sinónimo de ruidos y los vamos a clasificar los ruidos del tórax en ruidos secos y ruidos húmedos. Bien, hasta ahí estamos tratando de ser bien esquemáticos en la descripción. Los ruidos secos los dividimos en roncus y en sibilancias. La diferencia está en el lugar donde se originan y en la característica si son más rudos o menos rudos, ¿sí? Los roncus, que son originados en bronquios grandes, en bronquios fuentes, bronquios lobares, están presentes en la inspiración o en la expiración y se llaman roncus porque es similar al ronquido al dormir. Muchas veces el ronco, si tose el paciente, se modifica, ¿sí? De hecho, más de uno verá que su pareja, si es roncadora, por ahí, después de un ronquido, hace tose y después deja de toser, ¿sí? Es muy importante porque no solo por el sonido que nosotros escuchemos, sino porque muchas veces estos estertores o estos ruidos secos nocturnos modifican la presión del aire al ingresar. Y sobre todo en el sueño puede acompañar a una alteración que se denomina síndrome de apneas obstructivas del sueño. El gran problema del ronquido no es solo el ruido molesto, es si ese ronquido se acompaña de apneas o no se acompaña de apneas y cuánto duran esas apneas. Son esos roncadores que viene y hace y después se queda unos segundos en silencio, que los que están en la pieza lo van a mirar a ver si sigue roncando o si se murió. Y después arranca de nuevo. Esos pacientes que tienen esos sonidos estertores secos, ronquidos, muchas veces tienen trastornos que se denominan apneas obstructivas del sueño. Por eso es muy importante posteriormente pesquisar eso y pesquisar el estudio del sueño. Otro ruido seco muy frecuente son las sibilancias. Las sibilancias son semejantes a silbidos, ¿sí? Y se originan ya en la vía aérea pequeña de un calibre mediano a pequeño calibre, está en ambas fases, habitualmente son más expiratorios y son los característicos de obstrucción bronquial. ¿De quién? Por ejemplo, el asma, ¿sí? El asma, la auscultación de un paciente asmático en crisis, yo voy a escuchar predominantemente sibilancias. Es un sonido fino que es predominantemente, si bien lo puedo escuchar en los dos tiempos, como está descrito en la diapositiva, habitualmente es expiratorio, ¿sí? Y se produce porque el aire pasa por un calibre fino y por lo tanto silba. Aquí está descrito lo que hablábamos del cornaje o estridor, de los ronquidos, y vamos a pasar a los estertores húmedos. Los estertores húmedos están divididos de acuerdo al sonido que tenga estas burbujas. Como son ruidos húmedos, lo que yo voy a escuchar es el desplazamiento adentro del alvéolo, que puede ser de burbuja gruesa, de mediana burbuja o de pequeña burbuja. A veces se hace indistinguible esta descripción semiológica y no siempre es uniforme. Yo puedo tener una zona del tórax que tenga estertores húmedos de gruesa burbuja y otra zona que sea de estertores de burbuja pequeña.
¿Y qué estertores húmedos vamos a encontrar? Vamos a encontrar los estertores o rales mucosos. ¿Qué característica tienen? Que los rales mucosos otra vez se modifican con la tos. En cambio, los rales crepitantes, que son al final de la inspiración, son rales netamente por ocupación del espacio alveolar. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, lo característico es que yo escuche rales crepitantes y subcrepitantes en las bases pulmonares. ¿Qué característica tiene? Que son simétricos, porque se producen por encharcamiento del alvéolo. Se llena de líquido el alvéolo y es como si yo tuviera un sorbete soplando adentro de un vaso cada vez que inspiro y el aire entra. Por eso es que los rales crepitantes de la insuficiencia cardíaca se escuchan al final de la inspiración. Y voy a escuchar estos sonidos de burbuja en el alvéolo, en las bases pulmonares. ¿Por qué? Porque el aire entra y mueve el líquido que está encharcado por insuficiencia cardíaca dentro del alvéolo. También puede ser que tenga mucha secreción y que acá, como dice la diapositiva, escuche despegamiento de las dos paredes alveolares con el moco, pero tengo que tener mucho moco suelto, tengo que tener una broncorrea muy importante y que lo escuche. Muchas veces la neumonía, pero sobre todo el componente de bronconeumonía, que tenga un componente bronquial inflamatorio hipersecretor, voy a escucharlo. Muchas veces en la auscultación también de los pacientes que tienen bronquiectasias, que son dilataciones patológicas de bronquiolos terminales y que siempre quedan con reservorio de moco y proliferación de moco. Sobre todo lo escucho durante la mañana. Muchas veces los pacientes tienen tos matinal y hacen lo que llaman toilette bronquial. Empiezan a toser, a toser, a toser, hasta que limpian estas bronquiectasias. Esos pacientes, si están internados y yo lo escucho muy temprano en la sala, muchas veces les escucho que están llenos de rales crepitantes, modificables con la tos. Ruidos húmedos modificables con la tos. Y todas las horas se sentó en la cama, desayunó, tosió o hasta se lo nebulizó y me cambia completamente la auscultación. Un paciente en insuficiencia cardíaca, básicamente edema agudo de pulmón, no va a modificar con la tos los rales crepitantes. Se van a mantener y van a ser simétricos porque es por el alvéolo encharcado. ¿Qué ruidos podemos escuchar? Y acá es lo mismo, y esta descripción a veces se hace difícil de imaginar. Y está dividida en subcrepitantes, que son tonos más bajos que los crepitantes. Después estertores o ruidos no consonantes, que uno lo escucha como apagados o alejados, y eso puede ser porque tenga interpuesta un área, por ejemplo, enfisema focalizado, una bulla enfisematosa, y entonces voy a tener un sonido que está por detrás de un área que me amortigua el sonido. Y muchas veces en las grandes cavernas o en los abscesos del pulmón con avenamiento bronquial, significa que tenga la cavidad, pero que llegue puedo escuchar un estertor consonante, que es como en el fondo, antes también anfóricos, porque puedo escuchar como el retumbar del aire dentro de una ánfora, dentro de un jarrón, ¿sí? Es difícil de escuchar, tengo que tener una caverna grande, tengo que tener un absceso con comunicación bronquial grande. Pero son descripciones, ahora después vamos a repasarlos esquemáticamente. Estos sonidos, lo más importante es saber que yo en la auscultación, yo lo voy a nombrar nada más ahora los soplos que puedo escuchar en la auscultación respiratoria, porque los vamos a ver detenidamente como parte de los síndromes respiratorios. Acuérdense que dijimos que el tórax nos ofrece con mucha riqueza semiológica los 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación.
La combinación de estos 4 pasos nos van a describir el tema del próximo teórico y de los prácticos, que son los síndromes respiratorios. Los soplos, va a pasar lo mismo que yo escuche cuando aprenda a escuchar los soplos cardiovasculares. Tengo que escuchar qué característica tiene el soplo. El soplo está producido por el paso del aire a través de algo que modifica su flujo. Pasa lo mismo que la descripción que hacíamos de flujo laminar y turbulento. Cuando el flujo de aire pasa por algún lugar que modifica su velocidad, le va a modificar el sonido también. Y voy a tener soplos de alta intensidad o de baja intensidad. ¿Qué quiere decir? Soplos agudos o soplos más graves. La mayoría de las veces los soplos respiratorios son soplos de baja intensidad y son soplos más graves. Puedo escuchar básicamente soplos en 2 características. El soplo tubario, que está en el síndrome de condensación, se escucha a nivel de la condensación donde yo tengo la lesión. Lo escucho más frecuentemente inspiratorio porque son una condensación que tiene broncograma aéreo, significa que llega un bronquio y que se mete dentro de la condensación, y lo voy a escuchar con una onomatopeya, con un sonido parecido a una respiración soplante, como si dijera la letra A. Entonces, para acordarnos, el soplo tubario o soplo de condensación responde a las 3A. Se dice que es a nivel de la lesión, ni por arriba ni por debajo, en el área que yo percuto la máxima percusión de matidez. En ese lugar, en el medio, pongo el estetoscopio y voy a escuchar un sonido a nivel de la lesión en aspiración. Decimos aspiración para acordarnos una segunda A. Y la última A es que es en A. Es como si yo escuchara un sonido en que digo la letra A. Y el otro soplo que frecuentemente puedo escuchar a nivel respiratorio es el soplo pleurítico, o soplo se denomina en E, porque está por encima de donde yo percutí el área de máxima matidez del derrame pleural, y básicamente está por arriba, porque donde está el líquido me va a absorber el sonido, no voy a escuchar ningún soplo. De donde está la línea percutoria del líquido, por arriba voy a escuchar el soplo. Entonces, la primer E es que es por encima de la lesión. Lo voy a escuchar más frecuentemente en expiración, cuando el aire sale, porque las áreas que están por encima del derrame pleural tienen un fenómeno que se denomina atelectasia por desinsuflación. ¿Qué hace? Exprime el alvéolo y entonces yo voy a escuchar el sonido cuando el aire sale. La segunda E, en expiración. Y la onomatopeya, el sonido que traduce, ya no es una A, sino es una E. Voy a escuchar y sobre todo en expiración. Entonces, estos dos son los principales soplos que voy a escuchar en el tórax. Igual puedo escuchar soplo. Sí, te Le hago escucho. una consulta, perdón que lo interrumpa. ¿Podría repetir Decime. el fenómeno que se da en el soplo tubario que permite que se escuche más en inspiración? Lo Sí, mencionó y no lo sí, llegué a notar. sí. El soplo tubario o soplo en A está a nivel de la lesión. En el área de máxima condensación, ahí es donde yo voy a escuchar el soplo en A. ¿Y se escucha por qué? Porque tengo bronquios que entran a la lesión condensada y me permiten transmitir el sonido cuando el aire entra. Por eso es en aspiración. Es lo mismo decir en inspiración, pero decimos en aspiración para acordarnos la A. Cuando lo escuchamos es porque el paciente tiene broncograma, un bronquio que se mete por dentro de la condensación. Por eso se escucha en A, en aspiración. Y en E, en expiración, porque como decíamos, está por zonas que están desinsufladas por la compresión del derrame desde abajo.
un área de atelectasia. Atelectasia, la definición de atelectasia es un área donde no tengo aire. El área está atelectasiada y el alvéolo está colapsado. La diferencia con la condensación es que el alvéolo está abierto pero lleno de materia. Aquí la condensación, la atelectasia está cerrado, no tengo entrada de aire, porque, por ejemplo, puedo tener un cuerpo extraño que me tape el bronquio, un tumor, algo que llega a esa zona, un tapón de moco. Y por lo tanto no voy a escuchar nada, va a tener un silencio respiratorio en esa zona porque no tengo entrada de aire. Vamos a repasar para atrás y vamos a esquematizarnos en los últimos minutos del teórico en la auscultación. Cuando veamos, otra vez repito, vamos a volver sobre esto cuando veamos los síndromes respiratorios, porque se construyen a partir de esto. El ruido normal es murmullo vesicular, ¿sí? Es el aire transcurriendo por los sacos alveolares, por la distensión alveolar, y es un ruido suave, casi imperceptible, y se escucha en los dos tiempos respiratorios. Cuando yo empiezo a ir hacia la vía aérea, voy a ir, si escucho y pongo el estetoscopio sobre la región laringotraqueal, los ruidos son más rudos, más ásperos, tono más elevado, básicamente porque el aire ingresa con más fuerza y tengo un diámetro más grande. La expiración siempre es más prolongada y uno tiene que auscultar en los dos tiempos respiratorios. Y luego cuando desciende y va a buscar los bronquios lobares, lo va a buscar cerca del esternón y lo va a buscar en las líneas paraesternales. Allí también voy a escuchar ruidos grandes, ruidos rudos, ruidos de un tono más elevado, aunque menos elevado que en la región traqueal. Luego voy a tratar de dividir lo que escucho para tratar de focalizarlo, si son ruidos secos, húmedos, pero puede ser que escuche los dos, y ahí sí voy a tener que describir dónde los escucho. Los roncus son parte de los estertores secos y las sibilancias son estertores secos. Básicamente acordémonos, roncus y sibilancias. Roncus traduce bronquios más grandes y sibilancias vía aérea de menor calibre. Los roncus son característicos del EPOC, también de la enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, y las sibilancias también, pero básicamente son la del asma. El cornagio estridor lo habíamos nombrado como un ruido seco sobre la región traqueal y laringia, que habitualmente está dado por obstrucción alta. Y hablamos después de los ronquidos y las variaciones durante el sueño, de las apneas, de la modificación con la tos. Y luego pasamos a los ruidos húmedos o estertores húmedos, que aquí es como que nosotros tuviéramos, la diapositiva nombra, dice burbuja y burbuja gruesa, burbuja fina o burbuja de mediano calibre. Y está producido en realidad por el aire que burbujea dentro del alvéolo. Acuérdense, los estertores húmedos que se modifican con la tos habitualmente son mucosos. Nos tenemos que acordar en los EPOC, en las bronquiectasias, en las bronquitis agudas. Todos los ruidos que producen estertores húmedos modificados con la tos habitualmente son respiratorios. Los ruidos húmedos no se modifican con la tos habitualmente son rales crepitantes característicos de la insuficiencia cardíaca o de la ocupación alveolar. Y son en general al final de la inspiración, porque acuérdense la imagen que dijimos de soplar con una pajita dentro de un vaso que burbujea cuando entra el aire. Y me tengo que acordar dentro de los ruidos secos, que no lo habíamos nombrado y no está puesto allí, ahora que lo estaba leyendo, que son lo que se denominan velcro, ¿sí? Ruidos tipo velcro. ¿Vieron el velcro? Es o en las zapatillas o en las camperas. Son esas dos capas que nosotros ponemos una sobre otra y que nos permiten cerrar una campera, una zapatilla. Ese velcro, de hecho, se llaman así ruidos tipo velcro, porque tienen el mismo ruido que cuando yo despego dos superficies del velcro. ¿Y qué traducen? Eso se ha descrito mucho, con mucho mayor énfasis en los últimos tiempos para la enfermedad pulmonar intersticial difusa.
Para todas las enfermedades que cursan con fibrosis pulmonar, con afectación del intersticio, voy a escuchar ruidos tipo velcro, ¿sí? Puede ser que además escuche roncos, que además escuche sibilancias, pero en alguna parte del tórax voy a escuchar velcro. Y este dato es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestros tiempos post-COVID, porque ustedes saben que una de las complicaciones del COVID alejadas, después de 3 meses, que a veces persiste, es el desarrollo de fibrosis pulmonar o de enfermedad intersticial difusa que me genere fibrosis. Entonces yo tengo que estar atento a pesquisar ese ruido velcro que me traduce semiológicamente la afectación del intersticio. Después lo voy a certificar con un complementario que puede ser una tomografía de tórax a seguimiento del paciente. Pero si tiene velcro, casi 90% de los pacientes que tienen velcro tienen enfermedad intersticial. Por eso es un dato muy importante. Como así, el 90% de los pacientes que tienen sibilancia tienen afectación de vía aérea de pequeño calibre y tienen broncoespasmo, ¿sí? Y los Profe, rales una pregunta. crepitantes, sí, ¿Puede escucho. ser que el tipo velcro tenga otro nombre? El que yo conozco y más frecuente es el velcro. ¿Qué otro conoces? ¿Qué otro nombre conoces? No, porque me suena velcro, pero no lo tenía anotado, entonces tal vez lo anoté con otro nombre, otra nomenclatura que tenía el libro, pero después lo busco, no pasa nada. No, si lees de un libro como el Chamonix o algún libro de maniobras semiológicas que tenga unos cuantos años, no te va a describir el velcro, te lo va, porque el velcro, la descripción del velcro, básicamente porque no había velcro, porque el velcro es una cosa que tenemos en nuestra ropa de hace no tantos años, ¿sí? Así que en los libros más clásicos no está descrito, pero incorporen ese nombre porque en la actualidad a la enfermedad intersticial se la escucha con eso. Ahí vi que alguien en el chat había puesto algún otro nombre preguntando. A ver si abro el chat y... Abrojo, dice, tiene razón. El ruido de abrojo es lo mismo. El ruido de abrojo, del ruido velcro es lo mismo. ¿Sí? Profe, está en la parte ¿Sí? de estertores húmedos. El Eh, velcro es un ruido seco. ¿Hace ruido seco? Es un ruido seco. Porque yo la tenía en la parte de estertores crepitantes, que, o sea, sacó una Sí, lo fichita que en pasa es que patología muchas intersticial. veces yo se los aclaro porque en el intersticio voy a escuchar ruidos secos, por eso conviene tenerlo incorporado como ruido seco, porque lleva a la confusión, fíjese, yo no los quise llamar como rales tipo velcro, para no confundir el ral que es un ruido húmedo. Muchas veces está nomenclado como rales tipo velcro. Vos solo podrías poner rales velcro cuando tenga combinación de ruido de velcro y combinación de crepitantes, que puede verse. Muchos de estos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca derecha y además del velcro que vos escuches de la enfermedad intersticial, puede ser que escuche la ocupación alveolar por insuficiencia cardíaca derecha. ¿Se entiende? Sí, Pero buenísimo. fíjense que ustedes tienen un abrojo en la campera o tienen un velcro, hagan el ruido y van a ver que es un ruido seco. ¿Eh? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Acá yo ya la encontré. Y sí, está, o sea, en el libro está en la parte de estertores crepitantes como ejemplo de insuficiencia, de patología intersticial, como decía recién. Bien, pero acuérdense eso para memorizarlo, que si bien está descrito en los libros de texto como dentro de los crepitantes, agarren una campera o algo y van a ver para que lo memoricen que el sonido es más bien seco, ¿sí? Lo importante es que traduce patología intersticial, eso es lo que nos tenemos que acordar, ¿sí? Y la otra cosa que para este repaso estamos terminando es que podemos escuchar lo que decía acá, estertores subcrepitantes, que en el fondo la diferencia entre crepitante y subcrepitante es que tenga más característica de un tono más bajo o que sea más audible o menos audible. Puedo tener rales crepitantes en las bases pulmonares y rales subcrepitantes en la región media del tórax. En un edema agudo de pulmón voy a escuchar esto. Lo esencial es que cuando es por insuficiencia cardíaca es simétrico y es muy importante eso saber que esto traduce cuando vemos cardiovascular,
que si yo tengo un paciente que tiene tercer ruido con cadencia de galope en la auscultación cardíaca y RAL crepitante, yo le puedo poner el sello que tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por eso es que todas estas medidas semiológicas es muy importante que las incorporemos. ¿Por qué? Porque podemos tomar conducta con la sola maniobra semiológica. ¿Qué me refiero? Si nosotros después, el día de mañana, trabajamos en un lugar que no tenemos a mano un equipo de rayos, que no tiene el paciente posibilidad de hacer una imagen en poco tiempo, y yo le oculto que el paciente tiene un síndrome de condensación, escucho un soplo, como referíamos, tubario, en a nivel de la lesión, y que el paciente tiene fiebre, lateral de costado, yo estoy autorizado completamente a tratar una neumonía, aunque no tenga la certificación de la placa, porque la semiología me dice que tengo eso. Si yo percuto y escucho un derrame pleural y el paciente está con fiebre y yo no tengo la posibilidad de hacer una placa, puedo hacer una toracocentesis aunque no tenga la placa si tengo toda esta semiología. Por eso es que insistimos tanto en incorporar estos elementos. Después, cuando sigamos en las distintas internas, vamos a volver siempre sobre los hallazgos semiológicos. Pero es importante que incorporemos la maniobra, y lo importante, además de la maniobra, es que incorporemos qué es lo que traduce eso, ¿sí? De hecho, la palabra semios, ustedes saben que los que estudian filosofía y letra también tienen una materia que es semiología o semiótica, y que en el fondo es que cuando dicen en una imagen poética el atardecer rojo como sangre, no es que cae sangre del cielo, es que traduce la imagen de que es un cielo rojizo. Por eso es lo mismo reconocer lo que significa eso que yo estoy encontrando en el examen. Si yo escucho sibilancia, no pienso, se tragó un pito. Lo que pienso es que tiene broncoespasmo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que traduce cada una de estas cosas? Y entonces, para terminar, lo más importante de esto es que nosotros incorporemos en esta parte de la semiología, que es la percusión y la auscultación, esta, por lo menos, clasificación para poder después no solo hacernos nosotros el razonamiento, sino hacernos nosotros la característica cuando lo describamos en la historia. Y como decimos siempre, es muy importante escribir detalladamente y mantener estas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, cuando traducimos en la historia lo que estamos encontrando, tenemos que hacer que el que viene atrás y lee la historia se haga la idea de lo que yo escuché cuando ingresé al paciente. Bueno, gracias por la paciencia. Yo vuelvo a agradecer a cada uno porque no es fácil prestar atención a un Zoom de 1 hora, ¿eh? Y veo que además